Bueno, primero quiero agradecerles a los ponentes, las ponentes, perdón, permiso, gracias, por las exposiciones del día de hoy. Tengo una pregunta para la doctora Ana María. Voy a retomar un poquito. Se mencionó que la estética tiene la capacidad de transformar. Si mi interpretación es correcta, la estética tiene la capacidad de transformar la percepción. Pero esto, ¿en qué posición deja al arte? El arte puede decirse, no sé, esto ya es interpretación mía, si el arte transforma la realidad y la estética tiene la capacidad de transformar la percepción. Me gustaría saber la relación estética y arte en esta perspectiva. Gracias. Ok. Contesto de una vez, ¿no? Primero, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Sí, a grandes rasgos, la estética como discurso, pero también como cierta práctica que está siempre ubicada, es decir, está ubicada en la academia, por ejemplo, está ubicada en ciertos periódicos, en libros, etcétera. No solo es puro contenido, es también una práctica determinada que también implica una lectura cuidadosa y una discusión. En ese sentido va a transformar. No transforma tanto los objetos como lo hace el arte. Lo que transforma sobre todo es la mirada, la escucha, las maneras como se interpreta, el grado de inteligibilidad sobre otro tipo de prácticas, en particular las prácticas artísticas. La estética se preocupa no solo por transformar, yo diría, su tarea no es tanto transformar, la transformación es uno de tantos efectos performativos del pensamiento estético, ¿no? Y de la práctica misma estética que se da siempre de forma situada. El arte, por otra parte, incluso las nuevas prácticas performáticas, tienen por tarea o por propósito objetos y tienen por objeto también el tiempo de exhibición de estos objetos. A la estética le va a interesar el tiempo y el espacio, pero no únicamente absolutamente situados por un autor o una autora determinada, sino la fuerza del arte o de cualquier otra forma de invención, de inventar su propio tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué te podría decir? Las tareas son distintas, sin duda a veces se pueden cruzar, puedes encontrar un texto. Aquí, por ejemplo, Jorge estaba mencionando a Rancière en sus textos sobre estética, y a veces esos textos sobre estética son tan contundentes, por decirlo de cierta manera, como una película, ¿sí? Entonces uno podría decir, pues nos transforman. Sí es cierto, es que la invención nos transforma en general, y la invención es tanto técnica, artística, como discursiva. Pero claro, son grandes palabras, grandes conceptos, transformar. Uno tendría que meterse en cada uno de los casos para ver de qué manera se transforma y de qué manera aparecen cosas que no sabíamos que estaban ahí, y de pronto escuchamos cosas que no sabía uno que estaban ahí, que nos estaban hablando. Entonces yo creo que lo que hay es como un gran tejido de prácticas y de materialidades que unen a veces a la estética y a las prácticas artísticas, y a veces las separan porque cada una de ellas se puede dar a sí misma propósitos distintos, pero en general todas tienen esa, ¿cómo te diré?, esa potencia de futuro, de hacer nosotros y no quedarnos siempre repitiendo la injusticia, ¿no?, o las maneras tradicionales en que nombramos, etcétera, etcétera. Gracias. Muchas gracias por estas ponencias muy interesantes. Yo tengo dos preguntas y un comentario. La primera pregunta sería para Ana María. Al inicio enfatizaste mucho la diferencia entre invención y creación. Me gustaría saber cómo entiendes tú esa diferencia. También cómo estás entendiendo el funcionamiento inconsciente en esta posibilidad de apertura a la alteridad en la estética. Y finalmente, una última afirmación que dijiste: desnaturalizar la muerte es tarea de la estética. Eso me hizo mucho clic. No sé si te refieres a
desnaturalizar la muerte en el sentido de no pensar que ciertas poblaciones deben morir o da igual si mueren o no, o de la muerte en general como finitud, ¿no? Me gustaría explorar cómo lo piensas. Y para Erika, con respecto a la toma de la palabra, quería preguntarte qué hacer como colectivo con esas vidas que no pueden tomar la palabra, ¿no? Lo pregunto, por ejemplo, con los animales, sin reducir, digamos, esta transformación a un derecho de los animales o a hablar por los animales, es decir, cómo tomar la palabra sin, digamos, afectar su alteridad o sin hacer que su alteridad sea absorbida por nuestra representatividad, ¿no? Y con respecto al compañero, me gusta mucho tu exposición, es justo un tema que yo también estoy trabajando y me recordó mucho el caso de Julio César Mondragón, cuando aparece, o bueno, se filtra por las redes sociales su cara desollada. Y bueno, Didi Uberman dice en una parte, sí, claro, hay imágenes que tal vez no podamos ver, ¿no? Pero tenemos que concentrar la mirada en esas imágenes que nos permiten pensar. Entonces recuerdo cómo a nivel colectivo, la familia, los amigos, dicen, ok, no podemos pensar nada, o esa imagen que se filtró nos inmoviliza por este efecto de shock, pero lo que hicieron ellos fue dibujar la cara desollada de Julio César Mondragón y utilizarla como un estandarte, a partir de la cual se pudo pensar esa violencia, ¿no? Justo con la frase de me quitaron el rostro, pero ahora mi rostro son todos, ¿no? Entonces me parece interesante cómo la imagen puede tener esa fuerza política de ayudar a pensar incluso ahí donde se plantearía que no permite por el efecto choqueante. Y bueno, muchas gracias. Gracias. Me metes en un brete porque son muchas preguntas y podría eternizarme, no lo voy a hacer. Al igual que le contestaba al compañero de hace un momento, entre invención y creación no habría una oposición antagónica. Lo que habría son diferencias y múltiples maneras de relación y estos tejidos. Quise pensar la invención fuera del esquema de la creación que es propia del vocabulario tradicional de la estética. La estética habla de la creación y una creación que te lleva, como bien sabemos, son casi 25 siglos de tradición sobre el arte y sobre la creación, te llevan a Dios. Hay todo un camino, hay toda una estética religiosa, una estética de la luz y de la iluminación, su relación con la verdad, con la creación del mundo, etc. Entonces, para separarnos de eso, para no tratar ese tipo de creación, ni tampoco la idea de que toda creación se vuelve inteligible a partir de la figura de su creador, sea quien sea, ¿no? O a partir de una cierta finalidad preestablecida, que es la intención del autor. Entonces, para sacar a la estética de ese vocabulario de análisis, de estudio, de reconocimiento, hablar de invención. Y con esto nos permite acercar la invención a otros terrenos productivos, de otros objetos que pueden ser artísticos, pero también de cuerpos, y sobre todo de cuerpos juntos, que se juntan para hacer algo, o que están juntos como las madres buscadoras haciendo cosas, aunque no encuentren a sus hijos. Lo importante es que siguen juntas, se organizan, y organizan otra manera de estar las mujeres juntas, ¿no?, en el mundo. Por lo tanto, están creando otro mundo, pero no en el viejo sentido, están inventando sus propios mundos, sin que esto los lleve necesariamente, o nos lleve necesariamente en el terreno de la estética, a reducir que toda invención tiene que ir acompañada necesariamente de un objeto determinado que compruebe, que sea el testigo de que hubo cambio, ¿no?, que se inventó algo que no estaba ahí. Porque a veces la invención nos hace pensar que hay formas de plantear las cosas distintas, ¿sí? Es decir, que podemos, ¿cómo te diré?, recombinar una serie de elementos heterogéneos, y eso también es invención, a diferencia de la creación, que implicaba una creación de una vez
y para siempre, irrepetible, este tipo de cosas, ¿no? La invención implica formas distintas de trabajo, si quieren ustedes, de trabajo espiritual, mental, de trabajo de las manos, y sabiendo que cada uno de los trabajos es específico, que no tenemos que reducir todos los trabajos a el trabajo con mayúscula, sino intentar pensar cómo cada trabajo se engarza con otros trabajos o muchas veces se separa. ¿Sí? A veces la estética se tiene que separar de los objetos artísticos sobre los que piensa. Es necesario hacerlo, requiere de esa distancia para que la estética también proponga cosas, ¿no? Proponga mundos, se apropie de cosas, empezando por ella misma. El papel de aquí del inconsciente en la idea de invención es importantísimo, porque no se trata de pensar que la invención es absolutamente clara de inicio desde la intención, y la intención te puede llevar a un objeto que luego es la clave para saber si fue una buena invención o no, ¿no? Porque realizó lo que ya estaba inteligentemente pensado, racionalmente o en cierta sensibilidad. Entonces dejar entender lo inconsciente como una fuerza que atraviesa, que fragmenta, que reformula, y la fuerza que tiene es crear acontecimiento donde quizá no había acontecimiento, podía haber objeto, podía haber película, pero no el acontecimiento. O sea, el acontecimiento es propio también de esta relación entre objeto, subjetividad, ¿sí? Y sin duda estas marcas inconscientes que tienen esta fuerza, no sé, creo que no hay una sola palabra para decirlo, de desestabilización, pero siempre en un presente que no se puede repetir, pero que está abierto a otros presentes posibles, ¿no? Acontecimientos posibles. Por eso lo interesante, y para contestarte sobre la invención, inventar es inventar acontecimientos donde no lo hay, no objetos. Quizá la práctica artística inventa en general objetos porque ha sido cooptada por el mercado del arte. Incluso cuando los artistas no tratan de hacer objetos, filmas ese objeto que luego va a ser destruido, y esa sola filmación se vuelve un nuevo objeto, aunque el artista no quería eso. Y eso sucedió sobre todo en los años 70, quizá antes, desde la estética de las vanguardias, ¿no? En los años 20 del siglo pasado. Y sobre desnaturalizar, ya no leí toda la última parte porque me di cuenta que tenía el tiempo encima. Estoy proponiendo que de verdad hay que desnaturalizar la muerte. Eso implicaría que la muerte no existe, y es lo que quiero sostener. Pero no existe como acontecimiento. La muerte nunca es un acontecimiento. Es algo que está siempre prorrogado en el tiempo. Crea tiempos y espacios, pero no acontecimientos. Y que lo más importante es que desnaturalice, porque si naturalizar implicaría la ausencia de transformación. Y me importa más el hecho de transformar, de inventar. Si esto me lleva, lo traté de evitar en el texto que escribí, no puse en ningún momento no existe, porque el problema no es la existencia, sino la muerte no tiene esta fuerza de acontecimiento, por más que asumimos que la vida y la muerte tienen que ir juntas. Quisiera defender que no hay muerte, no en términos fenomenológicos, sino críticos. No hay muerte. ¿Quieres? Ay, perdón, pensé que era él. A ver, te contesto rapidito y luego elaboro un poco. Yo creo que la propuesta sería respetar la alteridad, ¿no? De quienes no pueden tomar la palabra. O sea, tenemos que aprender a respetar la alteridad. Y aquí sí quiero entender la alteridad de una manera un poco diferente. También derridiana. Dice Derrida, la justicia es el respeto de la alteridad en el sentido de darnos cuenta de que el otro no se puede reducir a mí ni a mí mismo, ¿no? En todo un esquema de pensamiento. Ahora, tu pregunta, y después de ver la exposición de Jorge, me condujo a una serie de propuestas sobre la posibilidad o imposibilidad de tomar la palabra por los que no pueden hablar, por los testigos, etcétera, que eso se trabajó muchísimo después del Holocausto y que implicaba posturas políticas importantes, ¿no? De apropiación de la figura de la víctima del genocidio, etcétera. Yo quisiera deslindar
la responsabilidad de esas discusiones. Y entonces, quizá me gustaría secularizar más una propuesta de Benjamin. En uno de sus primeros textos sobre el lenguaje en general y el lenguaje de los hombres, dice Benjamin, todo se expresa, y lo dice ciertamente haciendo una lectura pero secularizada de la escritura, ¿no? Y todo se expresa, según lo quiero entender yo, en Benjamin, en su materialidad, y no necesariamente verbalmente, ¿no? Entonces, o sea, fue interesante tu pregunta porque desplazó la pregunta sobre qué hacer con los que no pueden tomar la palabra humanos hacia los que no pueden tomar la palabra porque no son humanos, pero sabemos también que ese rasgo de lo humano, la capacidad de hablar, ha servido para definir lo humano en el sentido autoritario, en el sentido de la apropiación por oposición a lo animal, así, además en general, o sea, a todo lo viviente no humano, ¿no? No las plantas, por cierto, pero bueno, en ese saco cabe mucho. Entonces, yo creo que una propuesta sería entender la expresión de los particulares vivientes en su alteridad, ¿no? Advertirla, ahí están, están en el mundo, si no, o sea, no es que no se puedan expresar, es que no aprendemos a mirarlos, ¿no? A convivir con ellos, a convivir con esos cuerpos de otras maneras, a respetarlos también, sin lugar a dudas. Entonces yo no creo que porque no hablen son carentes de expresión en este mundo, ¿no? Gracias. Bueno, rápido. No, me hiciste recordar mucho la frase de Susan Sontag que pregunta quiénes tienen derecho a ver las imágenes de la violencia, ¿no? Y responde, solo quien aprende algo de ellas. Y aunque me gusta la respuesta de Sontag, me parece un poco normativa, porque yo creo que un poco en sintonía con lo que acaban de comentar, la educación también es un acontecimiento, ¿no? Y no hay forma de predisponer que alguien va a aprender algo a partir de coleccionar las imágenes, ¿no? De hecho, justo todo lo contrario. Si algo nos dicen las imágenes es porque algo tocan, ¿no? Algo de lo sensible ya movieron ahí y ahora hay que hacer el trabajo de expresarlo, como decía Erika. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Igual, muchas felicidades y muchas gracias a las ponentes y al ponente por todo esto que nos dijeron. Fueron pues unas pláticas bastante enriquecedoras. Y mi pregunta sería para Jorge. Bueno, en un curso de aquí en la carrera estuvimos trabajando un texto de Capitalismo Gore de Sayek Valencia, el cual me impactó bastante. Y lo que yo quisiera preguntarte sería como, más bien, ¿cómo podemos traer al centro o a la discusión de la academia el problema del narcotráfico, que pues como vemos es un problema multifactorial que implica cuestiones de desigualdad, género, políticas, y no solo a la academia, sino también como a la vida pública, ¿no? Porque creo que la propuesta sería como, si bien tenemos como un poder, ya sea político, del narcotráfico también que nos oprime, sumados a todas las desigualdades económicas, cómo nosotros como estudiantes, pero también como personas que habitan un espacio público, podríamos hacer frente hacia esas prácticas de violencia, ¿no? No solo en cuanto a imágenes, sino también como en cuanto a políticas públicas y, pues sí, temas de justicia y desigualdad. Te tocó fuerte, sí. Gracias. Muy complicada la pregunta porque nuevamente cualquier respuesta que intente dar va a ser normativa o en el mejor de los casos prescriptiva, ¿no? Es decir, una especie de guía para cómo salir de la barbarie en la que estamos metidos, ¿no? Yo creo que empezar por despotenciar los discursos que hablan del narco, de su estética, incluso esa palabra, ¿no? Pensar si de verdad hay una estética del narco, ¿no? Porque
todos estos discursos o narcoestado también es otro muy peligroso porque empoderan estas fuerzas, ¿no? Y no se trata de negar que son muy contundentes, ¿no? Que rivalizan el Estado o incluso, como dice Rita Segato, constituyen un segundo Estado. El gran problema es que esas narrativas nos agobian, ¿no? Nos sumen en una especie de desesperanza que es difícil después movilizarlos, ¿no? Como individuos y como colectivos. Entonces yo creo que la respuesta no hay, no te la puedo adelantar, no es que me quiera quedar, no hay, pero sí, lo que sí hay son muchas prácticas de comunidades que se enfrentan al narco, y no estoy hablando de que se enfrenten directamente, aunque sí las hay, ¿no? Hay muchas comunidades que han decidido tomar las armas justo por el desamparo en el que han sido conducidas, sino me refiero a las comunidades, por ejemplo en la selva de la Candona, lo que hace, hay una práctica que me gusta mucho, lo que hacen es difuminar el poder, si algo así se puede llamar, no sé cómo contarlo ahorita, pero el punto es que todos en esa comunidad, en Huaquín, Huaquitepec, lo que hacen es asumirse como responsables del otro, ¿no? Es decir, como que todos tenemos un compromiso con el otro y lo activamos todo el tiempo, ¿no? Como una política de cuidado hacia el otro. Entonces, en cuanto hay algo peligroso, en cuanto se ve que hay unos chicos que ya andan en malos pasos, ¿no? Empiezan a movilizar sus prácticas, sus decisiones colectivas para enfrentarlo, ¿no? Pues bueno, de entrada pues creo que no hay una respuesta, hay muchas, y más bien tendríamos que volver la mirada a quienes ya la están enfrentando, ¿no? Muy bien. Muy bien. Sí, gracias. Mi pregunta es para Ana María. Me gustaría, si es posible, que nos expliques un poco más acerca de esta propuesta de la desnaturalización de la muerte, en el sentido de que para mí estoy entendiendo la muerte como un rasgo también de finitud, y entonces para mí ese sentido de finitud, tanto de lo humano como de los otros aspectos que puedan morir, como que para mí sí es muy natural. Entonces, a lo mejor no estoy entendiendo bien en qué aspecto sería desnaturalizarlo, ¿no? Entonces, para intentar comprender más, ahí va mi pregunta. Gracias. Sí, es un asunto complicado, no es cualquier cosa. Pero si pensamos en la palabra naturaleza o naturalizar y la ponemos en relación con las palabras que yo decía hace un momento, que tienen que ver con la mirada, por una parte, con lo legible, que tienen que ver con volver vivible o volver mirable o tocable una cantidad de cosas. En ese sentido, es decir, desde la estética, la idea de naturaleza o naturalizar implica volver a la vez visible de cierta manera e invisible el proceso para volver algo visible o viceversa, ¿sí? Hacer invisibilizar los procesos a través de los cuales dejamos de ver la violencia a nuestro alrededor, por ejemplo, ¿no? Y poder vivir todos los días, aunque vivimos rodeados por todo tipo de violencia. Entonces lo que hice es jugar con esta palabra de una manera bastante retórica y decir que lo que hay que hacer es desnaturalizar a la muerte, no en el sentido de que creemos que es parte de la vida, ¿no? Sin duda, cuando pensamos en la vida sabemos que hay una finitud dada, que hay un momento en que se acaba, sino leerlo de otra manera. Y esta forma de lectura podría ser una forma carnavalesca, digamos, de hacerlo. Lo que Bakhtin señalaba es como la vida y la muerte se siguen una a otra, al grado de que lo que muere vuelve de alguna manera a vivir, y
al revés, ¿no? Lo que vive muere, pero siempre pensar el tiempo casi como una especie de ciclo, ¿no? Muy a la manera de la naturaleza. Ahora, no sé si hoy o mañana empieza el otoño, ¿no es cierto? Y luego llegará el invierno, etcétera, etcétera. Es decir, pensar esta idea de lo cíclico, donde la muerte está presente, la vida también está presente, pero no como esa finitud que lo acaba todo, ¿no? Sino la idea de que la muerte implica la creación permanente, ¿sí? La invención permanente, lo que ahora se muere, una idea, una novela, una película, porque se considera... La moda, por ejemplo, la moda muestra justamente ese paso donde lo que muere ahora regresa dentro de unos años como tendencia, ¿no es cierto? En sentido estricto no hay muerte. Entonces, lo que yo quisiera sostener, pero en el terreno de la teoría, que la teoría, es decir, el discurso estético, y también, ¿por qué no?, en los discursos artísticos, es que se tome en serio esta posibilidad. Se desnaturaliza la muerte, se le quita del ámbito únicamente de lo biológico, con todo el dolor que puede causar, y se intenta relacionarlo con los trabajos, como decía hace un momento, el trabajo de duelo, tanto en Freud como en Derrida, ¿no? Es trabajo, o sea, no hay muerte, lo que hay son trabajos. Y pueden ser trabajos de duelo, pero pueden ser trabajos de otro tipo, y eso es inventar, y eso es reinventar tu dolor. No hay un solo dolor, no hay un solo sufrimiento, no debe haber una normativa de cómo debemos dolernos. Hay trabajo, pequeños trabajos, pequeños ensayos, pero no son ensayos donde la muerte sea lo grave, no sé si me explico, ¿no? La muerte es lo que te permite esto. Entonces, no hay muerte, lo que hay son trabajos de duelo. Y eso es lo que y todo trabajo de duelo implica responsabilidad, implica cierta ética, puede implicar cierta política, sin duda, formas de organizar el estar juntos para evitar que los jóvenes sean reclutados por el narcotráfico, ¿no? Y que la gente se sepa organizar y estén trabajando juntos. Eso es lo que hay. No hay muerte, o sea, frente a la muerte, ¿qué haces? Te organizas, trabajas, te haces otra permanentemente. Claro, el término no hay muerte suena demasiado fenomenológico, no quisiera plantearlo, por eso les dije, no lo planteo así, pero prefiero hablar de desnaturalizar la muerte, quitarla de todos estos, de toda la semántica y la pragmática tradicional de siglos, sobre todo occidental, donde la muerte tiene ciertas características, se lo arrebatas y en su lugar empiezas a trabajar el duelo. El duelo siempre implica que se haga en vida, ¿no es cierto? No hay muerte. Sí, diría por ahí. Hola, muchas gracias. También me sumo a las felicitaciones, muy interesantes participaciones. Y quisiera hacer una pregunta para el maestro Jorge y la doctora Ana María. Yo pienso que actualmente lo sensible está comprometido a partir de este imperio de imágenes digitales, ¿no?, en los entornos virtuales. Entonces quisiera, bueno, y ahí es donde también me interesó mucho sus presentaciones, ¿no?, porque hay una apuesta como hacia la transformación estética, o con la presentación de Jorge como una resensibilización, lo pensaría, ¿no? Entonces quisiera preguntarles cómo se podría pensar sus posturas, sus apuestas, pero en los espacios virtuales con las imágenes digitales, pues el arte digital también, o más allá del cine y la fotografía, pues las plataformas también, ¿no?, que generan contenido digital. Gracias. Te contesto rápido. Yo propondría, digamos, entre varias proposiciones que se pueden dar, y eso es lo bueno, tenemos posibilidad de no hacer una sola cosa, sino tratar estos asuntos de muchas maneras, pensar la imagen digital como un trabajo sobre el tiempo. Hay el tiempo de la imagen digital que no es igual que otro tipo de tiempos, ¿no? El tiempo incluso del pensamiento sobre la imagen digital, el tiempo de una exposición como esta. Entonces la pregunta es,
cómo se construye el tiempo digital en tanto imagen. Y también, indudablemente, ponerlo en relación también con el espacio. También preguntar, perdón, de la misma manera, cómo se produce, cómo es producido el espacio de la imagen digital. Porque se supone que si estamos hablando de lo digital o de lo virtual, no habría espacio. Habría una cierta temporalidad, pero no una cierta espacialidad. Entonces estamos obligados a repensar el espacio otro en esa función. Que a ambos le llamemos imagen, no estoy completamente segura si esto es lo esperado y lo que deberíamos hacer, porque lo que me interesa es la presentación como imagen del tiempo, ¿sí? No es que la imagen presente un tiempo, el tiempo se presenta como imagen también, y jugar con esas dos posibilidades perdón, y hacerlo extensivo al espacio, que no sería cómo se presenta, que es la idea de la imagen, sino cómo se vive, ¿no es cierto? Cómo se hace haciendo el espacio de la imagen. Hay esto existe, y yo creo que interrogando por el lado del inconsciente, como acto, como pasaje al acto, como reelaboración del trauma, podríamos acercarnos a buenas preguntas. Y supongo que hay muchas otras maneras de hacerlo en el terreno de la estética, pero eso sería mi propuesta ahorita. Gracias. También igual muy rápido. Me quedé pensando en lo que comentaba la doctora María, de que no hay espacio de la imagen virtual. Y en sentido estricto sí tiene espacio, ¿no? O sea, las imágenes virtuales tienen una contraparte que se nos va, se nos escapa de repente, que es que están soportadas por ordenadores, por toneladas de ordenadores, ¿no? Que tienen una huella ecológica brutal, ¿no? Es decir, tienen una materialidad. La virtualidad no puede pensarse si no es de la mano de toda la materialidad que requiere para soportarla, ¿no? Entonces, bueno, nada más me acordé de eso, porque no hay espacio en la imagen digital. Es verdad, quizá habría que cuestionar qué tanto es que no hay espacio en la imagen digital. Y la segunda cosa súper rápido es que yo creo que las imágenes se vuelven, independientemente de su definición, se vuelven potentes cuando les hacemos su crónica, ¿no? Cuando empezamos a jugar con el tiempo, con los tiempos y con los espacios que las significan, ¿no? que construimos a partir de ellas, ¿no? Entonces yo creo que eso, hacerles, no dejar las imágenes desamparadas, hacerles su crónica. Si eso por ahora no tendría otra respuesta. Gracias. ¿Puedo agregar algo chiquitito? Yo estaba criticando eso, de que hay gente que cree que porque es virtual no hay espacio, primero. Pero segundo, esto que acabo de contestar me dio la siguiente idea, no me voy a extender demasiado. No necesariamente, o sea, podríamos decir que toda espacialidad puede presuponer la materialidad, pero no necesariamente. Hay una espacialidad entre un fonema y otro, puede haber una espacialidad que de alguna manera se confunde con el tiempo. Lo interesante del tiempo y del espacio es que le creímos a Kant de que el tiempo y el espacio son dimensiones totalmente separadas, y lo que cada vez nos encontramos, gracias al arte sobre todo, pero también a la teoría, que de pronto el espacio deja de ser espacio y es tiempo, ¿no? Y creo que esa es la cuestión. Y claro, sigue estando ahí presente la noción de acontecimiento, que yo relacionaría con lo que dijiste sobre la materialidad, sin duda. Ese acontecimiento, el acontecimiento es siempre espacio-temporal, ¿no es cierto? Perdón. Perdón, quiero aprovechar que están aquí mi maestra de filosofía del lenguaje y mi maestro para hacerles unas preguntas, ya que tenemos el privilegio de que presentaron pues su trabajo en torno a la estética y en torno a la filosofía del lenguaje de tantos años. Una cosa sobre el concepto de lo público, Erika.
que la crítica ocurre en el espacio público, ¿no? ¿En qué medida, cómo piensas un poco el concepto de lo público, que lo piensas como diverso, que no es previo al entre cuerpos? Creo que eso es muy interesante. ¿En qué medida hay un espacio para esa diferencia, digámoslo así, o en el que nos podamos ubicar, o la crítica puede abrir o crear espacio? Es decir, ¿en qué medida deslindamos lo público de lo público estatal, digámoslo así, ¿no? O incluso de lo político entendido como, digamos, humanistamente, ¿no? En un sentido metafísico. Sí. Sobre lo público. Y brevemente sobre el concepto de estética. Si esta asociación, digamos, a la estesis, bueno, si la entendemos como sensación, ¿no? Que claro, veías toda la sensibilidad como un aparato que elementos heterogéneos movilizan, ¿no? Y claro, abierta al acontecimiento. ¿Cómo pensar digamos, un privilegio de la primera persona o de la subjetividad entendida como, digamos, la sensación como sensación de una vivencia subjetiva, ¿no? Y en qué medida la estética o el concepto de estética no está asociado a esa, digamos, esa tradición subjetivista, ¿no? Que entiende el arte o lo que se siente en función de lo que siente una instancia soberana o sujeta o una cosa así, ¿no? Como para escribir un texto largo, pero te diría, el espacio público hay que inventarlo. Se inventa en cada acontecimiento de toma de la palabra y de la acción colectivas. No es el espacio regulado por el Estado, no es la plaza que está asignada para los eventos públicos. Puede ser ese espacio cuando es tomado por una serie de prácticas colectivas del discurso y prácticas de los cuerpos, artísticas, políticas, etcétera, por la danza, por el baile, por el carnaval. Decía Ana María, pero puede ocurrir en cualquier lugar. Entonces es un espacio que siempre se inventa cuando se hace este tipo de ejercicios colectivos. Y hemos pensado que el ejercicio de la crítica y el ejercicio del pensamiento hay que hacerlo en estos espacios públicos de toma de la palabra, en debate siempre. A lo que se quiere oponer es a esta figura fuerte del sujeto y del pensamiento, del sujeto que piensa solo, que ejerce la crítica solo, que es autoridad y que es dueño de lo que dice y que tiene la verdad y la última palabra y la primera palabra. Esta figura del filósofo, ¿no? Autoritaria. Entonces yo quisiera pensar lo público de esa otra manera y siempre como ejercicios colectivos, ¿no? Uh-huh. Pues retomando ya lo último que dijo Erika, te puedo contestar que aunque la estética, al igual que la mayor parte de la tradición filosófica, descansa en la figura de un sujeto que además es homogéneo, que es igual a sí mismo, yo te diría que la estética contemporánea echa abajo, o sea, pone en cuestión permanentemente esa figura de sujeto, no es que le diga no, pero la pone en cuestión, y la pone en cuestión desde ciertas localizaciones muy particulares, desde ciertas perspectivas en términos nietzscheanos. Y una de estas perspectivas insistiría que ni siquiera ese sujeto de la sensación no solo no es homogéneo, por supuesto no es patriarcal, por lo tanto no es un hombre, no es viril, ¿no? Pero por otro lado, él mismo no es una entidad o una unidad también. Y gracias a la teoría del inconsciente, sea de quien venga, o sea, puede ser Freud, puede ser Lacan, puede ser algunas otras autoras y autores, hay una relación con nosotros mismos a través del discurso, a través de la sensibilidad, de ponerte a preguntar no solo qué quiere decir ese objeto artístico, esa película que estás viendo, sino quién eres cuando en ese momento, en ese acontecimiento de la película, te quedas sin voz, callado, o sea, no puedes hablar, te quedas en silencio. Entonces, eso que le dirigimos a nosotros mismos mostrará que estamos atravesados por esas conversaciones con una o con uno mismo. Por lo tanto, no somos uno, somos todas nuestras conversaciones. Y lo interesante es que nuestras conversaciones pueden ir hacia donde quieran. Puede ser una conversación sobre la sensibilidad,
porque a veces frente al mismo objeto y en el mismo segundo no puedes decidirte cuál de todas lo que solemos llamar sensación estás experimentando. Te quedas sin palabras, diríamos, pero te quedas sin posibilidad de seguir conversando contigo misma sobre qué es lo que está teniendo lugar ahí, qué pasa ahí, ¿no? ¿Qué está teniendo lugar en ese momento que ya no eres tú? Y que incluso puedes poner en cuestión no solo lo que estás sintiendo, sino qué parte de ti, qué historia, qué parte de tu memoria, ¿no? Qué parte de lo que haces o de lo que quieres hacer se pone en juego cuando frente a un objeto que actúa como un proyectil, porque es algo que te lanzan, y tu única respuesta es un estado de conmoción, pero tienes que, eso también es el punto de partida para preguntarte por qué estás en conmoción, qué te ha choqueado de esa manera. Y es esa relación contigo mismo la que deja muy en claro que no eres tú mismo o tú misma, y que nunca lo has sido, y que no se trata de lograr una sola identidad, sino conversaciones, ¿no? Charlas contigo misma, discurso, a veces son actos prácticos, son gesticulaciones, puede ser danza, puede ser poner en escena y ponerte en escena tú frente a en un museo en relación con un cuadro, ¿sí? Siempre nos estamos poniendo en escena y somos tanto la actriz o el actor protagónico como el personaje, como el crítico, como el público, todo eso a la vez, y eso para recurrir a metáforas artísticas o teatrales, pero podríamos extender esas metáforas, ¿no? Podríamos extender toda esta retórica de que no somos uno. Entonces el problema nunca es tu sensación, porque no existe, y aunque creemos o nos habían enseñado que te puedes apropiar de tu propia sensación, lo único que podemos hacer es trabajar. Haces un poema, escribes una canción, haces algo, y eso no te terminará mostrando como un solo individuo. Lo único que hay es ese trabajo, esa conversación contigo mismo. Gracias. Bien, damos por cerrada esta mesa. Les agradecemos su participación y su asistencia. Muchas gracias. Nos vemos a las 4 de la tarde, me parece que es, o son las siguientes ponencias. Linda tarde a todas y todos.